Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y la pasión superíndice 3N que solo las series turcas saben ofrecer. Hoy tenemos un plato fuerte, un vídeo lleno de intriga, celos y por supuesto corazones rotos y reconciliaciones. Porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel Rafael y del drama que se vive tanto dentro como fuera de la pantalla. En este vídeo nos sumergiremos en el universo de Kerem Bürsin y exploraremos esas series donde, al igual que en su vida personal, parece estar dispuesto a todo por el amor. Analizaremos esos personajes que lo han desafiado, que lo han puesto a prueba y que lo han obligado a arriesgarlo todo para reconquistar un corazón superíndice 3N. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito. Si les gustan las series turcas, si les encanta el chisme, si quieren estar al día con todos los últimos estrenos y noticias, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sin más preámbulos, vamos a descubrir esos papeles de Kerem donde la reconquista es la misión superíndice 3N principal. Comencemos con una serie que catapultó superíndice 3 a Kerem Bürsin a la fama internacional y que, de alguna manera, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en su carrera y en su vida personal, Senu con diéresis al capm. Senu con diéresis al capm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel Rafael, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, fruo y calculador. Sus caminos se cruzan cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en Italia, pero con una condición superíndice 3N, ella debe fingir ser su prometida durante 2 meses. Su copyright que muchos de ustedes ya conocen esta serie, pero es imposible hablar de Kerem y Hande sin mencionarla. Además de ese, la dinámica entre Serkan y Eda es precisamente el centro de nuestro tema de hoy, la reconquista. Serkan al principio es un personaje completamente cerrado al amor. Es un workaholic obsesionado con el control y la perfección superíndice 3N. Pero Eda, con su espontaneidad, su alegría y su pasión superíndice 3N por la vida, logra derribar sus muros. Lo interesante de Senu con diéresis al capm es que la reconquista no es solo de Serkan hacia Eda, sino también copyright N viceversa. Ambos personajes tienen que superar sus propios prejuicios, sus miedos y sus inseguridades para poder estar juntos. Pero si nos enfocamos en Serkan, vemos a un hombre que a medida que avanza la historia, se da cuenta de que Eda es la persona más importante en su vida y que dispuesto a todo para recuperarla. Incluso después copyright ese de haberla lastimado profundamente. Vemos a Serkan cometer errores, arrepentirse, luchar contra sus propios demonios y finalmente, demostrarle a Eda que ha cambiado, que ha madurado y que listo para comprometerse a una relación superíndice 3N real y duradera. Esa lucha por el amor, esa perseverancia y esa disposición superíndice 3N a arriesgarlo todo es lo que hace que Senu con diéresis al capm sea tan adictiva. Y por supuesto, la química innegable entre Kerem y Hande que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3N real que, lamentablemente, llegó superíndice 3 a su fin. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Profundicemos un poco más en esa química que traspasó superíndice 3 la pantalla. No era solo actuación superíndice 3N, se sentó a real, palpable. Los fans se volvieron locos creando hashtags, editando vídeos y analizando cada mirada, cada sonrisa. Era como si estuviera copyright Ramos viendo un cuento de hadas moderno desarrollarse ante nuestros ojos. Y la realidad por un tiempo imitó superíndice 3 al arte. La noticia de su relación superíndice 3N fue celebrada como una victoria del amor, una confirmación superíndice 3N de que a veces, la ficción superíndice 3N se hace realidad. Pero la historia no terminó superíndice 3 au. Como en toda buena telenovela, hubo drama, rumores, especulaciones y finalmente la dolorosa confirmación superíndice 3N de su separación superíndice 3N. El corazón superíndice 3N de los fans se rompió superíndice 3, y con razón superíndice 3N. Habíamos invertido emocionalmente en esta pareja, los habíamos visto florecer, y verlos separarse fue como perder un pedazo de ese cuento de hadas. Y es aquí donde entra en juego la percepción superíndice 3N pública de Kerem. Tras la separación superíndice 3N, fue inevitable que su trabajo fuera analizado bajo la lupa de su vida personal. ¿Estaba canalizando su dolor en sus actuaciones?
¿Estaba buscando papeles que reflejaran su propia lucha por el amor? ¿Estaba intentando demostrar algo? Estas son las preguntas que se hacen los fans y la prensa del Korazu Superíndice 3N. Ahora saltemos a otra serie donde Kerem Bürsin interpreta a un personaje que también Copyright N tiene que luchar por el amor y reconquistar el Korazu Superíndice 3N de la mujer que ama, Bueir Arkandangelecek. Bueir Arkandangelecek, Kerem interpreta a Ali Smith, un joven marinero que fue criado en un barco de carga de SPU Copyright S de presenciar el asesinato de su madre cuando era niño más menos o, aún más menos os de SPU Copyright S, mientras estuvo de visita en Estambul, Ali conoce a Derin, una joven bailarina de ballet que estuvo comprometida con otro hombre. La historia de Ali y Derin es un amor a primera vista, pero también Copyright N un amor prohibido. Derin estuvo a punto de casarse con un hombre poderoso y rico, mientras que Ali estuvo luchando por descubrir su pasado y construir un futuro para sí mismo. A pesar de los obstáculos, Ali y Derin se enamoran profundamente, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por secretos del pasado y por las ambiciones de quienes los rodean. En esta serie vemos a Kerem interpretar a un personaje mucho más de ese atormentado que Serkan Bolat. Ali es un hombre marcado por la tragedia, que ha vivido toda su vida huyendo de su pasado. Pero cuando conoce a Derin encuentra una razón superíndice 3N para quedarse, una razón superíndice 3N para luchar y una razón superíndice 3N para creer en el amor. La reconquista en Bueir Arkandangelecek es diferente a la de Senu con diéresis al Kam. Ali no tiene que cambiar su personalidad o su forma de ser para conquistar a Derin. Al contrario, Derin lo ama tal como es con sus defectos y sus virtudes. La reconquista en este caso se trata de luchar contra las circunstancias, de superar los obstáculos y de demostrarle a Derin que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Ali estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por Derin, incluso su propia vida. La protege, la apoya y la ama incondicionalmente. Y aunque su relación superíndice 3N estuvo llena de altibajos, de momentos de felicidad y de momentos de dolor, el amor que sienten el uno por el otro nunca vacila. Esa determinación superíndice 3N y esa lealtad son lo que hacen que Ali sea un personaje tan entrao más menosable y que la historia de Bueir Arkandangelecek sea tan conmovedora. La interpretación superíndice 3N de Kerem como Ali es magistral. Logra transmitir la vulnerabilidad, la fuerza y la pasión superíndice 3N de un hombre que ha sufrido mucho pero que aún cree en el amor. Su química con Leila Lidia Tuutlu, quien interpreta a Derin, es palpable. Se complementan a la perfección superíndice 3N, creando una dinámica intensa y creíble. Es fácil entender por qué Copyright Derin se enamora de Ali, y es igualmente fácil comprender por qué Copyright Ali estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Pero Bueir Arkandangelecek no es solo una historia de amor. También Copyright N es una historia de redención superíndice 3N, de superar el pasado y de encontrar un propio superíndice 3 sito en la vida. Ali tiene que enfrentarse a sus demonios, descubrir la verdad sobre la muerte de su madre y decidir qué Copyright tipo de hombre quiere ser. Y en este viaje Derin es su roca, su apoyo incondicional. La serie también Copyright N aborda temas como la corrupción superíndice 3N, la injusticia social y la lucha por el poder. Estambul, la ciudad que da título a la serie, se convierte en un personaje muy de ese, con sus luces y sus sombras, su belleza y su decadencia. Es una ciudad que puede ofrecer oportunidades pero también Copyright N puede destruir vidas. Ahora, para agregar un poco de variedad, hablemos de un proyecto un poco diferente en la carrera de Kerem, aunque también Copyright N implica la lucha por el amor y la redención superíndice 3N, Yau con diéresis o Keiseversen. En Yau con diéresis o Keiseversen, Kerem interpreta a Ateay, un joven que ha sido criado en el extranjero y que regresa a Estambul tras la muerte de sus padres. A su regreso se encuentra con una gran sorpresa, sus padres le han dejado la custodia de sus 3 hermanos menores, de los cuales no sabe nada. Ateay, que es un hombre independiente y acostumbrado a vivir solo, se ve de repente convertido en el responsable de 3 niños más menos os. Para ayudarlo a cuidar de sus hermanos, contrata a Leila, una joven estafadora que se hace pasar por niño más menos era. Obviamente la relación superíndice 3N entre Ateay y Leila comienza con desconfianza y resentimiento. Ateay no confía en Leila y sospecha de sus intenciones, mientras que Leila ve a Ateay como un hombre frío y distante. Pero a medida que conviven y se conocen mejor, empiezan a enamorarse.
En Yau con diéresis o Versen, la reconquista es diferente a las anteriores. Ateay no tiene que recuperar un amor perdido, sino que tiene que ganarse el amor de Leila desde cero. Tiene que demostrarle que es un hombre bueno, que se preocupa por los de Mudese y que es capaz de amar. Ateay no es perfecto, comete errores y tiene sus propios problemas. Pero es tú dispuesto a cambiar por Leila, a abrir su corazón superíndice 3NY, a mostrarle su vulnerabilidad. Y a medida que lo hace, Leila se da cuenta de que Ateay es el hombre de su vida, y que es tú dispuesta a dejar a True, ese su pasado, y construir un futuro junto a U con diéresis copyright L. Lo interesante de Yau con diéresis o Versen es que la serie explora el tema del amor desde una perspectiva diferente. No se trata solo de romance y pasión superíndice 3N, sino también copyright N de responsabilidad, compromiso y sacrificio. Ateay y Leila tienen que aprender a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente y a enfrentar juntos los desafíos de la vida. Este papel de Ateay permite a Kerem mostrar una faceta diferente de su talento. Es un personaje Moon SCU superíndice 3 Miko Moon S relajado, pero también copyright N Moon S vulnerable. Su interacción superíndice 3N con los New más menos os es adorable, y su química con Afsanur Sankaktutan, quien interpreta a Leila, es fresca y divertida. La serie es una bocanada de aire fresco, una comedia romántica que te hace reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Yau con diéresis o Versen también copyright N aborda el tema de la familia. Ateay, que nunca tuvo una familia real, se ve de repente rodeado de hermanos a los que tiene que proteger y cuidar. Y Leila, vivido toda su vida en la calle, encuentra en la familia de Ateay un lugar al que pertenece. La serie nos recuerda que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges. Finalmente, aunque no sea una serie donde la reconquista sea el tema central, no podemos dejar de mencionar Mukemmelia y Leaime, donde Kerem hace una aparición superíndice 3 en especial. Aunque su participación superíndice 3N es breve, su personaje, una vez Moon S, irrumpe en la vida de la protagonista y la pone a prueba, obligándola a replantearse sus sentimientos y sus decisiones. Esto, de alguna manera, se asemeja al patrón superíndice 3N que hemos estado analizando en los otros ejemplos. Esta aparición superíndice 3N, aunque breve, es significativa porque refuerza la imagen de Kerem como un hombre que puede desestabilizar, que puede generar dudas y que puede despertar sentimientos profundos. Incluso en un papel secundario, su presencia es magnética, dejando una huella imborrable en la historia y en el corazón superíndice 3N de la protagonista. En resumen, Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor versátil que puede interpretar una amplia gama de personajes. Pero si hay algo que tienen en común en muchos de sus roles Moon S populares es la lucha por el amor, la perseverancia y la disposición superíndice 3N a arriesgarlo todo para reconquistar un corazón superíndice 3N. Y es esa pasión superíndice 3N y esa entrega lo que lo convierten en uno de los actores turcos Moon S queridos y admirados a nivel internacional. Pero Moon S ayuda de sus personajes, creo que Kerem tiene algo que conecta con el público a un nivel Moon S profundo. Es autocopyright-tico, es carisma-tico, y no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Y creo que eso es lo que lo hace tan atractivo, tanto en la pantalla como fuera de ella. Además es su compromiso con causas sociales, su defensa de los derechos de los animales y su apoyo a organizaciones Venu copyright-ficas, lo convierten en un modelo a seguir para muchos Ju superíndice 3 venes. No es solo un actor guapo, es una persona con valores, con convicciones, y que utiliza su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por la filmografía de Kerem Bürsin y por esos personajes que lo han desafiado a luchar por el amor. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Le de estas series es su favorita? Copyright. ¿Otros papeles de Kerem Bürsin creen que encajan con este tema de la reconquista? Du copyright, geme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright sean amantes de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor siempre vale la pena luchar por él, como Kerem Bürsin nos ha demostrado una y otra vez, tanto en la pantalla como fuera de ella.
Ciao, ciao.